capítulo 5, versículo 13, que ya muchos en algún momento de nuestro caminar en el Evangelio hemos oído y que a su vez, ¿verdad?, va a la par de Marcos 9, que le voy a dar lectura solamente para tener un mayor entendimiento del mensaje de hoy. Marcos 9, en el versículo 50, dice así, le voy a dar lectura yo, ustedes lo pueden apuntar. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versículo 34, también hace alusión a lo que ya Mateo y Marcos dicen, y dice así en el versículo 34 y 35 de el Evangelio según San Lucas: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y entonces, estos tres escritores, Mateo, Marcos y Lucas, hacen referencia o hincapié en algo en específico, y esto es la sal. Habla de la sal. Y es un versículo que muchas veces les decía yo, nosotros lo hemos leído, tenemos hasta cierto punto el conocimiento de que tenemos que ser sal, pero si yo les preguntara hoy ¿qué es ser la sal de la tierra?, ¿qué podríamos expresar nosotros? Hermano Pablo, ¿qué entiende cuando el Señor dice vosotros sois la sal de la tierra? En su camino, en su palabra, pues somos las personas que vamos a dar entendimiento a las demás almas de lo que es la palabra de Dios, de quién es Dios, a través de la explicación, del entendimiento, de alguna manera que las personas lo puedan digerir o recibir de una manera avivada, con entendimiento. Con entendimiento, explicación, dice el hermano, la palabra de Dios para poderla transmitir a las personas inconversas. Fue lo que dijo el hermano. El hermanito por allá, Zacarías. La sal es el ingrediente que hace que la palabra de Dios pueda ser entendida. La sal es el ingrediente que hace que la palabra de Dios pueda ser entendida. Bueno, eso que dice el hermano está en Colosenses. Colosenses 4 dice: sazonad toda palabra con sal. Pero, hermanos, hoy nosotros conocemos la sal como un condimento. ¿Quién no tiene sal hoy en su cocina de las hermanas? A donde van hay un salero, hay una bolsita con sal, porque como decía el hermano es un condimento. Pero quiero decirles que la sal, aparte de ser un condimento, no tan solo en la antigüedad, sino al día de hoy se utiliza para muchas otras cosas. Y la sal en la antigüedad, como dice aquí mi señora esposa, se utiliza para conservar. También en la Biblia nos dice que se utilizaba para purificar, para perseverar, para curar y para otros muchos usos. Y entonces, cuando el Señor se refiere a que nosotros somos la sal de esta tierra, no solamente hace alusión a hablar bien la palabra de Dios. Hablamos que la sal conservaba, curaba, purificaba, perseveraba. Dios hace alusión a que hoy nosotros tenemos no tan solo que transmitir un buen mensaje de Dios, sino hacerlo. Vosotros sois la sal de esta tierra. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuánto vale para Dios? Nosotros decimos, valemos muchísimo para Dios. Y es que quiero decirles que hoy vamos a entender realmente cuánto valemos para Dios. La sal en la antigüedad, hermanos, era algo que valía mucho más que el oro y la plata. Si ustedes
tienen conocimiento de la sal, dice que en la antigüedad la sal era el pago. Por eso al día de hoy nosotros somos personas asalariadas que recibimos un salario. El salario viene de la palabra sal, porque en la antigüedad a los soldados romanos se les hacía un pago de sal. Y de ahí viene la palabra salario. Ustedes pueden estudiarlo, porque la sal no tan solo hacía alianzas, sino que, como les decía yo, purificaba, conservaba. Hoy nosotros tenemos refrigeradores, congeladoras, etcétera. Pero en la antigüedad la sal era lo que conservaba la carne, lo que hacía que las personas pudieran, hermanos, trabajar, porque la sal curaba las heridas, sanaba, y entonces era algo de vital importancia. El oro estaba por debajo de la sal. Lo más valioso en la antigüedad era la sal. Por eso les digo, por eso hoy, o hasta este día, nosotros recibimos un salario, porque de ahí proviene y se sustrae eso. ¿Alguna vez han escuchado, no me eches la sal? O usted le ha dicho, no me eches la sal porque voy a ir a ver un trabajo. ¿Por qué dicen no me eches la sal? ¿Alguien sabe eso? Mande. Como una clase de maldición, dice la hermana por allá. Cuando se dice negativamente. Mala suerte, negativamente. Y eso también proviene desde la antigüedad, porque como la sal era la moneda de cambio con lo que tú podías comprar, vender, etcétera, etcétera. Si usted hoy se le cae un billete, ¿qué puede hacer con él? Lo levanta. Se le cae una moneda, lo levanta. Pero en la antigüedad, cuando a alguien se le derramaba la sal o se le caía la sal, era una desgracia tremenda. Era algo de muy mala suerte, porque la sal, al ser un grano, se contaminaba y ya no podía ser recogida, porque la sal entonces perdía su valor. Por eso hasta el día de hoy tenemos el dicho de no me eches la sal. ¿Por qué? Porque pensamos o se piensa que es algo que trae mala suerte. Y se veía como mala suerte porque hacer algo tan valioso, al caer en el piso, perdía su valor. Y entonces la persona que le pasaba eso era alguien que había tenido, hermanos, ¿cómo puedo explicarles? Una desgracia. Porque lo que él ocupaba para conservar, para curar, para comprar, se había perdido. Y entonces, de allí viene todo el contexto del salario, de la sal y de lo que tenemos que ser hoy nosotros para Dios. Entonces, en los tiempos de Cristo, como la sal tenía valor y era lo más importante o lo más valioso, fue lo que Dios dijo que nosotros somos para la tierra. El Señor no dijo, ustedes son el oro para la tierra. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y por qué somos la sal de la tierra? Porque somos valiosos en esta tierra. El Señor dice, aunque ustedes están en el mundo, no son del mundo, pero es necesario que estemos en este mundo. ¿Por qué? Hoy mucha gente se sorprende de cómo el mundo avanza con la maldad. Hemos tenido pláticas, mi esposa y yo, en la escuela de nuestros hijos, diciendo que las redes sociales o el internet ya trae muchos mensajes ocultos para los jóvenes, los niños, y a veces nosotros los adultos no logramos percibirlos porque dejamos que estén ahí, y la sociedad se sorprende de la maldad con la que el mundo, ¿verdad?, al día de hoy, hermanos, avanza. Pero eso es algo bíblico. La palabra de Dios dice que la maldad iba a ir aumentando, porque el amor de muchos se iba a ir enfriando. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con este mundo lleno de maldad? Si el Señor nos dijo que tenemos que ser algo nosotros, la sal. El diablo ha introducido en el pensamiento del hombre, y muchas veces dentro de la iglesia, que el ser cristiano, hermanos, no tiene un buen valor. Porque el ser cristiano a veces es aburrido, a veces es tedioso, a veces la gente piensa que el ser cristiano es algo malo y entonces no le demuestra a los demás que son cristianos. ¿Por qué? Porque, hermanos, va a ser mal visto.
En la tierra hoy lo que más vale es el dinero para el hombre. El hombre trabaja por dinero y la gente ve que lo más valioso aquí a lo mejor son las reservas de petróleo, el oro, la plata, los diamantes, pero para Dios lo que más vale somos nosotros. Dice el Señor, mío es el oro y la plata, el mundo y lo que en él hay. El Señor en el Éxodo 19 le decía a su pueblo, si ustedes me oyeren, ustedes serían para mí mi especial tesoro. Y el Señor dice en el Nuevo Testamento, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero lo que quiero decir es que Dios no nos mandó a hacer el oro de la tierra, nos mandó a hacer la sal. ¿Y por qué causa decimos, bueno, sí hay que hacer la sal porque hay que echarle ganas y vivir bien? No, porque la sal tenía muchos efectos en la antigüedad y hasta el día de hoy. Los océanos están llenos de sal. ¿Por qué están llenos de sal? Aquellos que han estudiado, ¿verdad?, cosas del mar, saben que la sal hace que el océano baje, hermanos, su punto de congelación y suba su punto de ebullición. Lo que hace es que el agua siempre sea líquida y controla las corrientes del océano y los ecosistemas como las barreras de coral. Pero si ustedes quisieran sacarle la sal a todo el mar, el mundo fuera un caos, porque afectaría el clima, afectaría muchas cosas que nosotros desconocemos. Y nuestro planeta está constituido por el 70% de agua o de sal. Y lo que hace es que el agua tenga mayor densidad, hace que el agua del mar no se mezcle con el agua dulce y así hace regular, hermanos, los climas, los tiempos, dependiendo el día, la noche y la estación del año. Pero nadie dice, ¿por qué hay tanta sal en el mar? La sal es muy importante, pero no logramos verla. Así como en un platillo. Usted come un platillo y aunque no ve la sal, usted sabe que tiene sal porque sabe a sal. Así tenemos que ser los cristianos para este mundo. Algo que antes de venir, hermanos, a destruir, venga a perseverar lo de Cristo. Algo que antes de herir, venga a curar. Antes de ensuciar, ayude a purificar. Antes, hermanos, de perder, ayude a conservar. ¿Y qué? Las cosas del Señor. Hoy, la mayoría de las personas, les decía yo, piensan que es aburrido y que no vale la pena ser cristianos. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a Cristo, la mayoría de las personas que se acercan a mí, o he escuchado que se acercan a un pastor, vienen a nosotros con la pregunta de, oye hermano, y entonces yo ya no puedo ponerme un tatuaje. Oye hermano, entonces yo ya no puedo usar arete. Hermano, oiga, entonces yo ya no puedo escuchar música del mundo. Y entonces el joven, el adulto, la persona que trae cosas arraigadas del mundo, ve la vida de Cristo con un valor más pequeño porque dice, entonces ya no puedo hacer esto. Si Dios dice que somos la sal, la pregunta correcta sería, hermano, ¿qué tengo que hacer para alcanzar a los otros? La doctrina de egoísmo en nuestra vida es que nosotros no queremos perder muchas cosas. Por eso muchos cristianos preguntan, hermano, ¿entonces puedo hacer esto o ya no lo puedo hacer? Porque quiero decirles que no están siendo la sal. No estamos entendiendo lo que Dios nos dijo que somos. ¿Cómo nosotros vamos a impactar al mundo? Nosotros decimos que Dios tenga misericordia del mundo, por los pecadores, por los idólatras. Pero Dios dijo, ustedes son la sal. Nos ha dejado aquí por alguna razón. ¿Y cuál es la razón? Que nosotros logremos, influenciar o impactar a la sociedad. Y antes de que nosotros hagamos que las personas se pierdan más por nuestro testimonio, que las personas puedan ser conservadas, purificadas, perseveradas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa antes de que nosotros podamos ser sal para la tierra? A causa de nuestro mal testimonio se vitupera el nombre de Cristo. Dios dice, tú eres la sal. Donde tú estés, Pablo, la gente tiene que entender que tú eres la sal de la tierra. Algo que necesita el mundo. El mundo se está pudriendo, hermanos. Y lo que conservaba algo que se podría era la sal.
El bacalao hasta el día de hoy, ¿qué le hacen? ¿Para qué creen que le echan tanta sal? Para que se conserve. Si no, se echa a perder. O sea, el mundo se está perdiendo. Pero, ¿por qué estamos nosotros en el mundo? Si dice la Biblia que en los cielos hay algo mejor, algo que Dios tiene preparado para nosotros, un lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, donde no habrá enfermedad, donde no vamos a tener necesidad de sol porque está Cristo. Dios nos dejó en este lugar con un propósito, y es lograr impactar o influir en la sociedad lo que Cristo está haciendo en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que el mundo está impactando a la iglesia para entonces nosotros permitir que el mundo entre a la iglesia y no que Cristo alcance a las personas del mundo. ¿Por qué? Porque hay cosas que antes no se hacían que ahora se permiten. Hay cosas que eran sorprendentes como pecados muy malos, y ahora la iglesia dice, pues no es tan malo, mientras yo tenga a Dios en mi corazón. Y quiero decirle que no es así. Ser la sal no tan solo implica entender, sino implica vivir como la sal. Cuando usted come algo, ¿verdad? Vamos a decir que la sal casi nunca recibe el elogio. O cuando usted degusta un platillo, ¿qué dice? Vamos a suponer que está comiéndose un bistec. ¿Qué es lo que dice cuando está bueno? ¡Qué bueno está este bistec! Nadie dice, ¡qué buena está esta sal! Nadie lo dice. Pero ¿qué pasa cuando la sal no está? Dice, le hace falta sal. ¿No dice usted así? Porque aunque no es algo que reciba ni elogio, es algo que se necesita que esté ahí para que, como decía el hermano Zacarías y Pablo, esa comida sea sazonada y sea disgustada de una manera rica. O sea, ¿qué quiero decir? En la vida te va a pasar lo mismo. Hay personas que hacen siempre mucho, pero que casi nadie ve lo que hacemos. Y eso puede ser en la iglesia, o a lo mejor dentro de su familia, como padre, como madre, como hijos. Alguna vez llega nuestro pensamiento de que yo hago y nadie me valora. Yo trabajo y hago esto, o en la iglesia es que, hermano, yo siempre voy. Pero quiero decirle que en algún momento de su vida alguien sentirá la falta de usted. O sea, lo que Dios quiere decir es que sigas haciendo tú lo que haces, sin querer recibir elogios, porque dentro de la iglesia, dentro de tu familia y con las almas perdidas, necesitas estar haciéndolo. Porque si tú sigues siendo quien eres, hermano, aunque no te reconozca el mundo, el que te va a reconocer es Cristo. Porque lo que haces con amor, hermano, deja huella. Quiero decirle, cuando usted se presente delante de los hombres, por eso el Señor hace o da una enseñanza de qué le serviría al hombre ganar todos los títulos, tener todo el dinero del mundo, tener buenas casas, posesiones. Dice, si está perdiendo su alma. ¿Qué quiero decirle? Nosotros, o la iglesia, o el mundo en general, o las personas, queremos tener un valor delante de los hombres. Y ese es el valor de una buena posición, vamos a llamarlo así, o ser alguien muy estudioso para que cuando te vea la gente diga, no, hombre, el que está ahí es ingeniero, tiene maestría, doctorado, y ese es el valor que la sociedad te da. O mira, el que ves allá, no, hombre, tiene un montón de dinero, casas, carros, pero el Señor dice, ¿de qué te serviría ganar todo eso? Si el valor que yo te estoy dando, para mí, que es que seas la sal, no quieres serlo. Lo más valioso para Dios es lo que nosotros nos rehusamos a hacer, hermanos. Porque para nosotros vale más que las cosas terrenales. Les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Alguien sabe la historia? Fue destruida. Pero alguien que sepa más la historia. Los pecados de Sodoma y Gomorra
llegaban hasta el cielo porque Sodoma y Gomorra estaban... La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal. ¿Saben por qué? Porque el Señor le dijo a Lot, sal de ahí. Y escuches lo que escuches, no mires para atrás. Y la mujer de Lot volteó a ver lo que dejaba y la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal. Leímos en Lucas, leímos en Marcos que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Cuando nosotros no entendemos el valor de la porción que somos en el propósito de Dios, el mundo viene y nos pisotea y nos dice y caemos y tropezamos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no sabemos qué tanto valemos en este lugar. Y por eso el diablo te quiere sacar y te perturba y te distrae y te confunde, porque no sabes lo importante que eres aquí. Y eso perturba mucho, hermanos, nuestras vidas. Por eso quiere decirlo que si alguna vez tú te sientes invisible, solo, como que nadie te ve, nadie te pela, les vuelvo a poner el ejemplo. Tampoco la sal se ve en un buen platillo, pero si no está ahí, su sabor no es el mismo. Si Dios te puso aquí a ti y a mí, es por una razón en específica, porque cumplimos una función. Pero no quiere decir que vas a ser elogiado por el hombre, no, sino que tienes tú que influenciar al hombre. El término de ser sal implica el servicio por las almas, por ir a buscarlas, por traerlas, porque eso es lo que Dios mandó, dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice. A veces nosotros caemos en un conformismo también de decir que Dios traiga a todos. Y sí, Dios puede hacerlo. Pero, ¿qué haces tú para impactar a las personas? ¿Alguna vez les ha pasado que cuando está con una persona se reserva a no decir groserías? Yo muchas veces en el trabajo estoy ahí y están oyendo música y corridos de esos de narcos y llego yo y le bajan. ¿Por qué creen que le bajan? Porque saben que somos cristianos. Ese es un ejemplo muy claro de lo que usted tiene que hacer cuando está en su trabajo, en su escuela, donde esté. Que logre impactar a las personas o influenciarlas a que ellas conozcan, hermanos, al Dios que ustedes sirven. O cuando usted está ahí, yo luego estoy con mi papá, ¿verdad? El hermano Abraham, y viene un trabajador a quejarse. No, don Beristain, es que fíjese que me dijeron que, no lo digo por respeto a ustedes, porque ustedes son cristianos, porque no sé qué, pero... Y hay otros que dicen la grosería y dicen, me van a disculpar ustedes que yo sea grosero, pero se excusan. ¿Por qué? Porque saben que nosotros somos cristianos. Así de ese ejemplo tan sencillo, Cristo quiere que impactemos a las personas por nuestra forma de vivir el evangelio. Pero ¿qué pasa? Que hoy las personas son impactadas por nuestra mala manera de vivir el evangelio. Y decir, son cristianos y son bien peleoneros, son cristianos y son bien chismosos, son cristianos y andan tomando, son cristianos. Entonces, dice el Señor que cuando tú pierdes el sabor, o la sal pierde su sabor, ya no sirve. Nos va a pasar como la mujer de Lot. Somos una estatua de sal. ¿Por qué? Porque una estatua, ¿qué hace? No se mueve, no habla, no ve, no oye, no piensa, no actúa, sino que está sentada en la silla cada domingo sin hacer nada. ¿Por qué? Porque su mirada no estuvo en cumplir la voluntad del Señor de liberarlo del pecado, sino en lo que estaba dejando. Le pesaba más. Me imagino que la mujer de Lot decía, es que mira, en esa casita crecimos, Lot. Ahí crecieron vuestras hijas y con trabajo la hicimos y yo no creo que Dios quiera eso porque... Y se ancla el pasado y entonces la enseñanza dice que fue una estatua de sal. Era sal, pero no hizo nada. Perdió su sabor. Dice la Escritura, no sirve ni para el muladar. ¿Saben qué es un muladar? Era el lugar donde se vaciaba el estiércol, el excremento de los animales. Y echaban la sal ahí
para toda la inmundicia y las infecciones. Y el Señor dice que cuando la sal pierde su sabor, ni para ser tirada en el estiércol sirve, dice. El que tiene oídos para oír, oiga lo que estoy diciendo. Usted dice, no, somos la sal de la tierra. ¿Qué implica ser la sal? Vamos a ver lo que decía el hermano Zacarías hace ratito, Colosenses 4, 5, 6. Nosotros tenemos que ser sal en nuestra forma de hablar, sal en nuestra conducta, sal en nuestra vestimenta, sal cuando damos a conocer el Evangelio. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que influenciar a que la gente obtenga, hermanos, un beneficio. ¿Qué dice Colosenses 4, 5, 6? Alguien que tenga un micrófono cerca por allí que lo lea. Nadie. Por ahí un microfonito, ahí está, hermanita, a ver. Sí. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es lo que decía el hermano Pablo y el hermano Zacarías. Que la sal implicaba el saber hablar y expresar. Pero dice, sea nuestra palabra sazonada con sal. O sea, quiere decir el Señor que nuestra palabra, lo que hablemos, hermanos, ¿qué tiene que hacer? ¿Edificar o destruir? ¿Ensuciar o purificar? ¿Qué es lo que hacía la sal? Ahora la pregunta es, ¿lo que usted habla edifica a la gente? ¿Sana a la gente? Muchas veces hablamos cosas que no edifican. Hablamos mal de alguien. Hablamos comentarios que antes de que edifiquen a la iglesia empiezan a destruirla, porque empieza a haber división de pensamientos. Dice que una casa dividida, un reino dividido, no prevalece, va a la ruina, es asolado, porque hay un diferente pensar. Si nosotros somos la sal, tenemos que saber lo que hablamos. Y tenemos que hablar de quién, hermanos, de Cristo. Cuando nosotros hablamos de nosotros, eso no edifica la iglesia. Nosotros vamos a decir, somos la iglesia más poderosa y somos, no es cierto. Tenemos a un Dios poderoso, pero somos una iglesia igual que cualquier otra, con gente pecadora, con malos pensamientos, que ha tropezado, que se ha equivocado, pero tenemos a un Dios poderoso que tiene misericordia de nosotros. Y es a veces lo que no entendemos. La gente piensa que para estar bien, o tiene que estar bien para poder venir a la iglesia, sin entender que tiene que venir a la iglesia para poder estar bien. Porque es lo que el diablo le hace entender. Dice, hermano, yo ahorita no voy porque ando en pecado y me siento frío y me siento... ¿Qué creen que le hace la sal al hielo? Lo derrite, hermanos. O sea que si usted es sal, no va a poder estar frío como en un congelador, como los hermanos que están fríos. Hermano, le he ponido que estoy bien frío. Bien frío estoy. Si nos pusiéramos a hablar de todos los usos que la sal tiene de manera terrenal y los comparamos con nuestra vida espiritual, hermanos, entenderíamos de qué valor somos para Dios y qué responsabilidad nos dejó Dios al decir que somos la sal de esta tierra. O sea, Dios te dijo, yo a ti te estoy dejando, Pablo, para que cuando vayas a un lugar la gente se cure. Con tus palabras, con tu oración, la gente sea purificada, la gente entienda que hay un pacto. La Biblia dice que en Levítico 2:13 que el Señor pedía sacrificios con sal constantemente. Vamos a leer Levítico 2. En el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, es el tercer libro, en el capítulo 2. A ver, el hermano Mateo lo quiere leer. Levítico 2, versículo 13.
A ver, hermanito Mateo, ¿lo puedes leer, no? Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de ella. Tu ofrenda la sal del pacto de Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Amén, hermanos. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y leyó al final el hermanito, dice, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y número 18 también dice así, y para hacer alianza, ofrecer. Y el Señor nos pide sal en nuestras ofrendas. O sea, la sal, decíamos nosotros, cura. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Ya está sanado? ¿Ya cerraron todas las heridas que hay? Por eso el Señor dice, cuando tú vengas a la casa del Señor y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ve y reconcíliate primero. O sea, el Señor dice, cuando tú te presentes a mí, tienes que estar como sal. Y lo leímos en Marcos 9:50, que haya sal en nosotros y paz los unos con los otros. ¿Por qué? Porque es lo que Dios demanda de nosotros, de nuestra vida espiritual. Lo que nosotros tenemos que hacer y cómo presentar. O sea, tenemos que presentar una ofrenda grata al Señor, una ofrenda limpia al Señor. ¿Y qué es vuestra ofrenda? Vuestro corazón. Un corazón limpio delante de Dios. Pero ser la sal de la tierra va más allá de lo que hoy el cristiano piensa que tenemos que hacer. Ser la sal de la tierra no es reunirse cada domingo, cantar alabanzas bonitos. Hermanos, es que nuestra vida impacte a las personas. Que la gente te vea afuera y diga, él es cristiano. Hoy el cristiano piensa que el ser cristiano le quita el sabor a la vida. Yo he oído muchas personas, inclusive en mi familia, cuando llegamos a Cristo, decíamos, pero si somos cristianos ya no podemos ver a la familia. Puta, es que ya no podemos hacer nada porque todo es la iglesia. Hay que orar los martes, hay que orar los viernes, hay que orar los domingos, y antes que te dé sabor, vamos a llamarlo así, hermanos, te vuelves insípido. O sea, ya no te gozas en la iglesia. Ya te da lo mismo y se te vuelve una rutina, se te vuelve algo, hermanos, constante. ¿Mande? Por la falta de saber lo que tú eres en la iglesia. Lo importante, recuerden que somos un cuerpo y también nuestro cuerpo necesita sal, sodio, para vuestros músculos, bueno, el hermano que es doctor puede decir para qué lo necesitamos. Por eso usted ahorita, que hace mucho calor, ¿qué le compra a la hermana Esperanza? Y el suero ahí le atrás trae sales, porque nos ayudan a no deshidratarnos también. Pero, ¿a qué vamos con todo eso? Mucha gente no entendemos que el sabor no está en la tierra, sino ¿en dónde? En la sal. El Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. O sea, el cristiano, la iglesia es lo que le vamos a dar, por llamar en términos así, el sabor al mundo. O sea, el mundo necesita de los cristianos. Necesita de cristianos genuinos, verdaderos. Personas que lleguen a los alcohólicos, drogadictos, prostitutas, homosexuales, lesbianas, brujos, idólatras, para transmitirles ¿qué? Al Cristo. O sea, que cuando ellos lleguen y te vean con una palabra, puedan ser cambiados, liberados, impactados. Pero ¿qué hace la iglesia? A veces se abstiene y dice, no te juntes con aquel porque adora la muerte y aquel no. Por eso el apóstol Pablo decía, yo me hago a ellos. No que él se hacía mundano, sino que iba hasta esas personas necesitadas. Jesús fue el ejemplo perfecto de la sal. Él vino, hermanos, a salvar al mundo, a cambiarlo, a purificarlo, a perdonarlo, a conservarlo, a perseverarlo. Por eso dijo, yo quiero que ustedes sean la sal. Y les dijo, en el mundo tendréis aflicciones y el mundo los va a aborrecer y el mundo les va a hacer sentir muchas cosas, pero ustedes confíen de lo que son.
porque yo, dice, he vencido al mundo. Cuando vienen situaciones a nuestra vida, sentimos que no valemos nada. El cristiano te hace sentir eso. Y entonces, hermanos, no logramos nosotros entender el poder que hoy está en nuestra vida. No porque seamos superhombres, sino porque dice la Escritura, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Dios ha puesto en nosotros poder. ¿Poder para qué? Marcos 16:16, ¿qué dice? Para sanar enfermos, para hollar serpientes y escorpiones. Si bebieres cosas mortíferas, nada os hará daño. Sobre los enfermos pondrán vuestras manos y sanarán. Hay un poder en nosotros, porque la Biblia dice que el Señor nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y lo primero que pasa en la iglesia cuando alguien viene y dice, hermano, es que yo no puedo. ¿No puede qué? Es que yo no puedo dejar este pecado. No, sí puede, porque Dios nos dio un espíritu de poder. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Si usted no puede porque no está en Cristo, no está siendo sano, está haciendo su voluntad. Está siendo como la mujer de Lot, alguien que está aquí, pero no quiere cederle su voluntad, su corazón, todo su ser a Dios. Por eso muchos cristianos dicen, es que yo no puedo, es que yo no creo, es que yo no siento, es que sí, porque lo estamos haciendo a nuestra manera. Pero cuando nosotros logremos, hermanos, entender la esencia de lo que Dios depositó en nosotros o la responsabilidad que nos dio, nuestra vida va a ser muy diferente. Alguien que está haciendo sal en la tierra no va a estar discutiendo por cosas absurdas con los hermanos de la iglesia. No va a estar diciendo, nuestra iglesia es mejor que la de allá, porque no es cierto. Cuando alguien es sal, lo que va a hacer es orar por la iglesia que está mal enseñada. No va a estar hablando de alguien que cayó en pecado y señalándolo y juzgándolo, porque no. Va a estar clamando misericordia para que esa persona alcance. Porque el Señor fue la sal perfecta en esta tierra. Y cuando Él vino, se acercó a la gente que era despreciada por los fariseos, por los religiosos. Los leprosos, los adúlteros, las prostitutas, los huérfanos, las viudas, eran personas desamparadas, los ciegos, los cojos. Pero cuando el Señor vino, ¿a quiénes vino? No vino a las iglesias de los fariseos que eran sepulcros blanqueados. Vino a las personas que necesitaban la sal, la salvación, el amor, la misericordia. Por eso les vuelvo a traer el ejemplo de que cuando Juan el Bautista fue preso, que fue a preguntarle al Señor, díganle a Jesús si Él es o esperamos a otro. ¿Y qué le mandó a decir el Señor? No dijo, hey, no te desanimes, yo soy Jesús, tu Dios, échale ganas, no. Jesús le dijo, díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos andan. Y entonces cuando Juan escuchó eso, entendió que Él era el Rey de Reyes. ¿Qué es lo que tiene que ser la iglesia para poder ser la sal en este tiempo, hermano? Tenemos que llegar a las almas. Hemos caído en un conformismo de venir a cantar una alabanza, escuchar que el Señor se manifiesta a través de un vaso y una buena prédica, y nuestras semanas siguen siendo iguales. ¿Qué hacemos para influenciar a la gente de allá afuera nosotros? Pareciera que egoístamente buscamos simplemente nuestra salvación y que los demás se pierdan. ¿Quiénes llegan a escudriñar su nombre, a ver qué puede hacer para que la iglesia logre ser un impacto ante la sociedad? Lo que estoy diciendo es que no tenemos que conformarnos en vivir una vida que agrade a Dios, sino en poder ser la sal para alguien más. La sal no es sal para ella misma. La sal es para las personas, para las iglesias, para los hermanos. Hoy muchas cosas necesitan de ti, necesitan de mí, y somos el instrumento que Dios va a ocupar. Voy a poner y vamos a leer un ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 2,
Versículo 20, 22, ¿quién nos puede leer, hermanos? A ver, hermano Juan. Los demás hechos de Ezequías y todo su poder. Segunda de Reyes 2, 20. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedades. Amén. Es un ejemplo de lo que hizo el profeta, hermanos, ¿verdad? Porque el agua dice que estaba envenenada y la tierra era infértil. Y pongo el ejemplo porque virtió sal y dijo Dios que las aguas habían sido libradas ¿de qué? No había en ellas más muerte. Purificó las aguas, la enfermedad. La sal que somos nosotros va a cambiar la situación en la cual el mundo se encuentra. Cuando nosotros estamos en el mundo, ¿cómo estamos? Dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos vida y vida en abundancia. Y cuando nosotros hablamos de Cristo, le estamos hablando a la gente de vida. Tenemos que ser esa sal que cambie la perspectiva de las personas de ver una iglesia. Muchos piensan que la iglesia es simplemente religión, leer la Biblia, porque el hombre natural no percibe las cosas del Señor, sino que para él es locura. Estar 7 horas encerrados, donde hay calor, donde se cantan alabanzas, donde se piensa que la gente vive hipócritamente y pierde, hermanos, el poder ver, sentir a Cristo para cambiar sus vidas. Entonces, ser la sal hoy en día implica ser obediente, implica creer, implica, hermanos, hacer algo distinto, implica creer que nosotros somos el instrumento. ¿Para qué? Para la sal. La Biblia nos dice, y los pastores son la sal de esta tierra. Dijo, todos ustedes sois la sal. No dijo los hijos del pastor, el predicador, el levita, dijo, vosotros sois la sal. Vosotros son los que van a perseverar, a conservar, a sanar, a purificar a la gente. Por eso los necesito aquí, porque vosotros sois mi instrumento, son mis vasos, para que la gente sane, no para que la gente caiga. Si ustedes leen el contexto de Lucas, de Marcos, de Mateo, el Señor les decía lo que les cuesta ser mis discípulos. Yo no los he puesto para que pongan tropiezos los unos a los otros, sino para que sean sal, para que se ayuden, para que se conserven, para que se preserve, se cuide las cosas de Dios. Para que nosotros conservemos la verdad y el pacto de Dios. La sal conservaba, y leímos en Levítico que el pacto del Señor dice, toda su ofrenda tiene que ser continuamente con sal, algo que se conserve, que lo que usted creyó que Dios le entregó esté conservado en su corazón, porque es lo que hace la sal, no deja que se pudra, que se contamine, sino que lo guarda. El pacto, y nosotros somos parte del nuevo pacto de la sangre de Cristo, y lo que quiere decir que cuando tú eres la sal, conservas esa promesa de Dios, pero muchas veces viene el diablo, te la quita y te hace decaer.
y te hace ser como la mujer de Eloi, y te hace creer que ya no vales, y te hace creer que no te necesita, y te hace creer que en la iglesia es esto y lo otro y aquello. Y entonces tu vida, hermanos, queda vacía, fría e indiferente a los ministerios, a los propósitos que Dios tiene para ti. Y por eso a usted se le hace aburrido, tedioso, repetitivo, porque nuestro corazón y nuestra mente se cierra simplemente a creer que somos cristianos y que hay que amar, y no buscamos ser más para las personas de allá. La mayoría viene a buscar cambiar nuestras vidas, pero Cristo, cuando vino a esta tierra, vino a cambiar la vida de las personas. Él dijo: yo no vine a ser servido, vine a servir. Él vino a dar su vida por amor a los otros. Si usted viene cada domingo aquí a la iglesia para que Dios le pueda bendecir, quiero decirle que eso no es lo que Dios espera de usted. Dios quiere que usted venga para amar y hacer algo por alguien que está allá afuera. Si sus oraciones todas las 2 horas que oran son para usted, dice la Biblia: pedid y no recibís porque pides mal, porque pides para tus deleites. Mas cuando tú pides, tienes que venir al Padre y decir: perdona vuestros pecados como vosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Cuando nosotros no entendemos que muchas veces somos la sal que está guardada en el alacena, o somos el salerito en medio de una mesa que no es ocupada. Hoy nosotros tenemos que ser ese ingrediente, hermanos, que la gente pueda ver, entender y creer. Que la gente pueda ser impactada. Les decía yo, aquí en la esquina se paran muchos a tomar el camión. Pero si se para alguno de los de aquí adentro, ¿qué va a ser la diferencia? Podría ser la vestimenta, si la hermana o el hermano tiene una vestimenta diferente. Podría ser su manera de hablar, si el hermano y la hermana hablan diferente. Pero si no es así, hermanos, no hay ninguna diferencia entre las personas de allá afuera con las personas de acá adentro. Lo que quiero decirle es que el valor para Dios no se va a evaluar por el tiempo que lleves una iglesia, por el cargo que tengas en una iglesia, por el buen trabajo, las ofrendas que tú des en una iglesia, sino por lo que eres. Y lo que más valía en el tiempo de Cristo era la sal. Cuando te presentes delante de Dios, me decís: Señor, mira, aquí las apunté. 3,000 prédicas di cuando estuve yo aquí. Profeticé, sanó la gente, todos los viejitos se paraban sin sus andaderas. Y entonces cae en la enseñanza de Cristo cuando le dicen: Señor, echamos fuera demonios, hablamos lenguas, danzamos. Yo fui el levita mayor porque yo tocaba la guitarra, el pandero, el piano y me gozaba. Iba a decir yo: mira, Señor, yo fui el vaso durante 4 años, yo fui el pastor. Y el Señor te va a decir: no te conozco. Como la sal, dice, será echada afuera, será pisoteada por los hombres. Porque cuando la sal pierde su sabor, cuando la sal se mezcla con la tierra, ya no vale. O sea, ¿qué te está diciendo Cristo? Cuando tú te mezclas con el mundo, has perdido tu valor delante de Dios. La Biblia dice así, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y a los cristianos les impacta el mundo. Y viene su hermano: ¿viste el mundo ahorita lo que hay? ¿Por qué no hacemos eso en la iglesia? No. Antes que la iglesia impacte al mundo, el mundo impacta a la iglesia. Por eso hay tantas doctrinas equivocadas, tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas cosas que se permiten dentro de la casa del Señor. Porque está entrando el mundo a la iglesia
y la iglesia o la sal de esta tierra no está impactando a las almas. ¿Por qué? Porque no hemos creído lo que somos, lo que es capaz de hacer Dios por medio de mí, cuando mi boca se abra en medio de una sociedad llena de inmundicia, de idolatría, de lo que sea. Por eso el Señor a todos sus profetas y a la gente decía: hey, yo lo voy a hacer, tú cálmate. Moisés le decía al Señor: ¿cómo voy a ir delante de Faraón? ¿Cómo voy a ir yo delante de Faraón si soy hasta tartamudo? Tengo miedo. Decía el Señor: hey, Moisés, ¿quién hizo la lengua del hombre? ¿Quién le dio el habla? No yo. Tú ve, irás y te dejará ir. Jeremías no quería hablar porque decía: Señor, es que yo soy un niño. Jeremías, ve, porque yo hablaré por ti. El Señor, así en cada historia, lo que le decía a las personas: hey, yo solamente los necesito en el lugar correcto y exacto, porque todo lo demás lo voy a hacer yo. No depende, hermanos, de nosotros, sino del Señor. Así que hoy, usted, el que se sienta atrás, el que a lo mejor nunca ha danzado, el que a lo mejor no, ¿verdad?, tiene muchas lenguas, el que a lo mejor no es pilar, quiero decirle que es sal. Y aunque usted no se vea, hermanos, usted tiene una función aquí. Y lo que Dios quiere decirle es que no deje de hacer lo que está haciendo. No se desanime, porque en algún momento alguien va a entender que usted hace falta. No porque no tenga el elogio, no porque no le den la reverencia a los hombres. La Biblia dice que el que se humille será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y todo aquel que le dé tan solo un vaso de agua a alguno de mis hijos, de cierto os digo que ya tendrá su recompensa delante de Dios. Muchas veces, y hay un dicho muy común que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es lo que pasa cuando nosotros somos la sal. Usted está ahí como salerito y hace esto y hace lo otro y dice: ¿y qué pasa? No pasa nada. Pero por eso Dios nos compara como la sal. ¿O cuántos llegan a su platillo y empiezan a buscar a ver los granitos de sal? Nadie. Pero ahí está. Y es lo que le da un buen sabor. Y Dios quiere que esta iglesia, que nosotros en conjunto podamos ser eso, hermanos. Para las personas que están llegando, para las personas que estamos aquí. Eso es lo que implica ser sal. Eso es lo que implica ser sal, tener amor, ser obediente, creerle al Señor, hacer, sin importar o sin esperar recibir. Por eso la Biblia dice: es mejor dar que recibir. Si hoy usted vino a la iglesia a recibir mucho y a no a dar nada, y no estoy hablando de billetes, porque en esta iglesia ni el Señor le prestan atención a lo que usted da de manera monetaria. Estamos hablando de lo que usted le da a Dios, de su corazón, de su vida, de su tiempo y de su alma. Pudo haber dado un billete de a 1,000, de a 500, pero se durmió 3 horas. ¿Qué creen que vale más para Dios? Y usted se va y dice: no, hombre, así Dios me va a bendecir porque vi el billete más grande de mi cartera. Y el Señor entonces dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Podría ser el que más habló lenguas, pero ¿sabe qué? Tiene algo con la persona que tiene al lado. Quiero decirle que eso para Dios, esa ofrenda, no tiene el valor. Levíticos 2:13 dijo: todas tus ofrendas tienen que venir bien sazonaditas, con lo que cura, con lo que limpia, con lo que purifica, con sal. Y no nada más cada domingo, dijo: todo el tiempo tendrá que haber sal ahí. Por eso Marcos 9 dice así, Marcos 9:50, que fue el que leímos, lo dice Marcos. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos
y tener paz los unos con los otros. Tenemos que tener sal en nosotros mismos. Ahora que entendemos qué es la sal, ¿qué quiere decir que tengamos en nosotros mismos? Sanidad. Que perseveremos, que nos conservemos santos delante de Dios, que nos purifiquemos. Dice el Señor, tengan esto en ustedes mismos, para que así también tengamos paz unos con otros. Por eso la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Cuando usted tiene eso, dice, habrá paz en nosotros. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Cuando el Señor se manifiesta a través de un vaso y nos dice eso, el género humano piensa en la paz global, que ya no va a haber guerras, que ya no va a haber... Pero quiero decirle que eso siempre va a haber, porque el Señor lo dijo. Pobres en la tierra siempre va a haber, porque el Señor lo dijo. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Y cuando le rociaron el perfume, le dijo uno, Señor, ¿por qué no mejor lo vendemos? Y lo damos y lo repartimos a los pobres. Y él dijo, pobre siempre va a haber, pero al Hijo del Hombre no siempre lo tendrán entre ustedes. Cuando nosotros oímos paz, Dios nos da una paz espiritual en nuestro corazón. Dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, y no es la paz del mundo, porque nosotros, hermanos, no somos del mundo. Usted quiere una paz de, ay, sí, ya no me voy a pelear con el hermano, ya Dios dio paz, ya el hermano no va a criticarme, no. Es una paz espiritual donde usted va a lograr madurar. Por eso la Biblia dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sí guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que vamos a tener una paz con nuestro Redentor. Vamos a entender sus propósitos, el por qué pasa esto, el por qué pasa lo otro. Porque vamos a estar, hermanos, confiados. Vamos a ser y poder creer que somos esa sal en esta tierra. Así que hoy, cuando Dios nos dijo que somos la sal, quiero decirles que fue un gran halago para nosotros. Y a lo mejor sus discípulos, ni hoy la iglesia, lo vemos así. El Señor les dijo, en pocas palabras, ustedes son los que más valen en esta tierra. ¿Y saben por qué? Porque el Señor va a regresar por nosotros. ¿Qué pasa cuando usted deja algo que vale mucho para usted? ¿Qué haces? Mamá, dejé por ahí mi celular. Sí, aquí está. Ah, bueno, ahí, me compro otro. ¿Qué hace uno? Ahorita me regreso por él. ¿Qué decía, hermanito? Sus pinzas, el hermano es eléctrico. Y me dice, hermanito, dejé mis pinzas. Y es que son mis pinzas que necesito. Me las guardas. Porque es su herramienta que para él vale mucho, le ayuda para muchas cosas. Cuando nosotros tenemos algo de valor y se queda en algún lugar, lo que hacemos es pedir una cosa, que se nos guarde porque vamos a regresar. El Señor le dijo así cuando oraba, Padre, aquí están los que tú me diste. No te estoy pidiendo que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Por qué? Porque Él vendrá por nosotros. Dios dejó en esta tierra algo de gran valor y es su iglesia, la que va a ser su esposa. Y Él dijo, Señor, guárdala del mundo. Guárdala de que sea contaminada, de que sea perturbada, de que sea influenciada, de que sea inmunda, contaminada. Guárdala del mundo. No te pido que la quites, te pido que la guardes. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, el Señor volverá por ti y por mí, si somos verdaderamente la sal de esta tierra. Así que hoy, lo que tú haces con amor, síguelo haciendo. No importa que no haya un bien hecho. Hay alguien que te está viendo. Hay alguien que lo que tú estás haciendo, para él vale. Aunque para el hombre no es nada, para Dios vale.
¿Cuántas veces le ha dicho a la gente, ay, ¿para qué ayunas? Nada más te malpasas. Mira cómo estás de ojeroso, de flaco. Mira, te andas ahí muriendo, desmayando. Y es lo que el mundo te dice. ¿Cuántas veces alguien que es tu amigo, tu familia, dice, ay, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Ya para qué vas todos los días, hay oración lunes, oración martes. ¿Para qué vas tanto? Mejor ven, disfruta con nosotros. Saben que cada cosa que hacemos nos hace ser la sal y es lo que nos da el valor delante de Dios. La sal viene en granitos. Y si usted echa un granito de sal a un bote y de ahí echa otro, y de ahí echa otro, y de ahí echa otro, en algún momento se va a llenar. Hoy todos nosotros somos ese pequeño granito de sal que el Señor quiere, hermanos, que podamos ser aquello que cure y que cambie la vida de las personas. ¿Y dónde empezar? Sino en nosotros mismos y en nuestra iglesia. Si un miembro se cae de esta iglesia y nosotros somos la sal, ¿qué tendríamos que hacerlo? ¿Qué hizo el buen samaritano? Lo recogió, curó, vendó sus heridas, pagó por él y le dijo, cuídalo. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Agarra la piedra más grande que tiene, juzga, señala, critica a las personas. Quiero decirle que si usted es una de esas personas, no está haciendo la sal que Dios dejó en este mundo. Porque nosotros somos imitadores de Cristo. Y Cristo vino a morir por amor de las personas que lo entregaron, que le defraudaron, que le mintieron, que le prometieron muchas cosas y que al final le entregaron. Pero todo con un propósito. Así que lo que usted y yo vivimos, aunque somos la sal, es con un propósito para el bien de la iglesia, de nosotros y de las personas que están afuera. Así que si hoy no han venido sus hijos, pregúntese, ¿está haciendo la sal en su casa? ¿Está haciendo lo que sana, lo que purifica, lo que instruye, lo que conserva, o estamos siendo arrastrados por la corriente del mundo? ¿Qué será mejor? ¿Llegar a un lugar donde hay música del mundo y tú cantar la música del mundo? ¿O que cuando tú llegues le bajen a la música del mundo y pongan alabanzas? A mí me ha pasado con familia. Nos invitan a un lugar a la familia y llegamos y tienen a Shakira a todo volumen. Shakira, Maluma y no... Ahí viene mi tío, bájale. Y le bajan. Y empieza, Espíritu de Dios. Quiero decirles, ¿qué pasa? Hay algo que influye en las personas y que en algún momento esa influencia en ellos los va a llegar a conocer a Dios. ¿Qué pasa cuando usted se va de ahí? La pone y dice, ay, vete por un six y empieza. Pero cuando usted vuelve a llegar, eso es lo que Dios quiere que se transmita en una iglesia, o de una iglesia, o usted en su familia. Que cuando usted llega con su familia, pueda transmitir lo que Dios hizo en su vida. Nosotros a veces nos reímos del hermano Abraham, no de una manera de burla, porque cuando le toca hablar en algún lugar, toma el micrófono y dice, estamos con la familia, ¿no? Por eso, hermanos, que no sé qué, perdón, familia, y oye, hermano, y platicamos a veces con clientes, nos citan en una junta a los clientes, el señor Carlos Ceballos se llama y nos cita, y le pregunta algo a mi papá y le dice, no, hermano, perdón, patrón, que, sí, no te preocupes, Fer. Y es algo que se queda ahí, que queremos transmitirle a las personas. Y es algo que las personas a veces se ríen, ¿verdad? Y dicen, no se preocupe, pero es algo que tú traes. Nosotros fuimos a una junta el día del jueves, viernes, algo así. Las personas de esa iglesia también, de esa escuela también son cristianos, en su mayoría, pero en la junta de padres de familia, la directora
estaba hablando de los niños y lo dice, hermanos, yo por eso les digo, perdón, dice perdón, bueno, sí somos hermanos también, ¿verdad? En Dios, pero ¿por qué les digo estos ejemplos? Porque es la esencia de lo que hay en las personas, que Dios quiere que se transmita, y aunque parezca chusco, es algo que Dios quiere que vayamos depositando en cada persona. La vivencia de nosotros, no tan solo conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, sino de practicarla. A mí no me serviría de nada y no me sirven de nada todas las prédicas que yo he compartido si no las estoy viviendo. Sería algo vacío para mí. Algo que Dios en algún momento me demandaría y me diría, tú tanto que lo dijiste y fuiste el último en hacerlo. Lo que Dios quiere a través del mensaje de la sal es que podamos hacer un cambio radical en nuestras vidas. Porque Dios, hermanos, Dios no hace las cosas a medias. Dios hace las cosas perfectas. No podemos ser medio cristianos. Podemos ser cristianos o no ser cristianos. No podemos medio creer. O creemos o no creemos. Cuando usted se encuentra en medio, quiero decirle que la balanza se inclina más al no que al sí. Pero usted se justifica en el más o menos. Eso para Dios no existe. Le causa náuseas, dice la Biblia. Le causa asco. Dice, a mí me gusta que sea frío o caliente, pero por cuanto eres tibio yo te vomitaré. ¿Qué hace cuando usted se mete algo a su boca y no le gusta? Lo devuelve y dice, sabe feo. Como si dijera, le falta sal a esto. Es mejor que te vuelves insípido o que seas la sal. Pero si estás en medio, para Dios, hermanos, no es algo que a Él le agrade. Así que hoy hagamos nosotros conciencia de cómo es nuestra ofrenda delante de Dios. Debe ser una ofrenda limpia, pura, que cure, que sane, que liberte nuestras vidas. Si usted tiene un disgusto con su papá, póngase a cuenta, pídale perdón. Si tiene un disgusto con su mamá, con el pastor, con quien sea. Usted dice que no es tan importante porque ni es el pastor, ni el pilar, ni el vaso. No, sí es importante. ¿Saben por qué? Porque para Dios vale lo mismo exactamente. También es un hijo. Cuando mi hijo más grande le hace algo a mi hija más pequeña, yo siento feo y le digo, hey, es tu hermana. Tienes que quererla, tienes que cuidarla, papá, pero si tú vieras lo que me hizo. Me dije, Samuel, sí vi lo que te hizo. Papá, es que esta chamaca me pegó, me mordió y se comió mi pan. Y todas las excusas que él me dice son ciertas. Pero yo, que soy el padre de los dos, ¿qué creen que le digo? Hijo, pero tienes que amarla porque es tu hermana. Tienes que perdonarla. Porque cuando tú le haces algo, ¿qué le digo a ella? Sí, papá, pero es que siempre me lo haces, sí, hijo. Pero es tu hermana, está pequeña y ella tiene que aprender. Y viceversa. Luego está la pequeñita que ni sabe hablar y viene el más grande y le quita algo y dice, papá, güey, me quitó esto. Samuel, sí, papá, pero ni lo estaba ocupando la chamaca, que no sé qué. Samuel, a ver, vengan. ¿Cuál es mi labor como padre? Yo sé que uno tiene la razón porque lo sé. Pero ¿qué hago yo como padre? Yo quiero que se reconcilien, que se amen como son, que se quieran como son, que se perdonen, no importa quién tuvo la culpa. Y que cuando alguien está mal, lo corrijo, lo que hiciste está mal. Regrésaselo a tu hermano, porque es de él. Y a él le digo, tú perdón, no, ya no lo quiero. No, sí, ven, hijo, no tienen que pelear. Cuando yo no esté, van a estar ustedes, son hermanos. Eso mismo Dios quiere transmitirnos. ¿Qué creen que siente Dios cuando usted sale de esta iglesia disgustado con la persona, sin quererle hablar, o inclusive con su papá, mamá, su esposa, su esposo? Si para Él o para Dios todos somos sus hijos y todos tenemos el mismo valor. ¿Qué creen que siente? Si yo como padre digo, Señor, mi oración es que mis hijos no peleen, que se quieran, ¿Qué creen que le digo yo a mis hijos cuando los dejo en la escuela?
Un lugar donde no voy a estar ahí cerca. Yo le digo a Samuel, Samuel, ven, cuida a tu hermana, cuida a tu hermanita. Sí, papá, dale la mano. Rebeca, dale la mano a tu hermana, a tu hermano. Sí, papá. Y ahí y se van juntos. Y eso a mí como padre me da un cierto alivio, porque le digo a Samuel, cuida a tu hermana. Tú eres el más grande, el que entiendes. Esa es mi palabra. Samuel, tú ya entiendes. Dios muchas veces nos dice, tú que entiendes, cuida a los demás. Tú que sabes que aquel que está juzgando, criticando, no lo hace porque él no ha entendido. Pero tú que ya entendiste que eso no edifica la iglesia, cuídalo, protégelo, guárdalo, instrúyelo. Y eso es lo que Dios quiere hoy nosotros, o en nosotros, perdón, que es lo que la sal hace. Cuando usted está siendo sal, usted va a cuidar a las personas. Usted no va a decir algo que va a dañar a alguien, porque usted es maduro y sabe que eso a usted no le afecta, pero a alguien más. ¿Viste lo que hizo la hermana Lili? No vi qué hizo. ¿No viste? No te voy a decir. No, dime, ¿qué hizo la hermana Lili? No te voy a decir. Porque... Bueno, te voy a decir, pero no le digas a nadie. La hermana Lili hizo esto. A ti no te dañó, pero a la persona que se lo dijiste, ya le dañó. Y su fe empieza a menguar. Entonces mi pregunta, ¿está haciendo sal o está haciendo levadura? El Señor dice, la levadura, ¿qué hace? Leuda todo, contamina, o sea, se esponja. Huid de la levadura de los fariseos. Pero yo quiero que ustedes sean la sal. Es un poquito que hace mucho. ¿O quién agarra sal por puños y se le echa el bistec? Nadie. Usted agarra, la palabra salpicar también se deriva de la sal. Usted agarra un poquito de sal y lo que hace es salpica un poquito de sal. Y con eso basta y sobra para que eso sepa bien. ¿Qué te está diciendo el Señor? Los fariseos se llenaban de levadura y hacían y oraban, gritaban, danzaban, ofrecían sacrificios, pero todo eso nada más era puro volumen. Eran puras cosas visibles a los ojos del hombre. Dios quiere una porción de ti. Que seas esa sal que salpique amor, misericordia, paz, paciencia. De nada serviría tantas horas de prédica, tantas reuniones, tantas horas hincados, si no estamos transmitiendo lo que es Dios en nuestras vidas. Yo puedo predicar todo el día domingo y yo quiero decirles que muchos se van a dormir, pero yo podría no predicar y cuando lo vea darle un abrazo sincero y decirle, hermano, te amo, que Dios te bendiga, y eso podría influir más en usted que la mucha palabrería, porque son cosas que Dios quiere que se hagan en nuestras vidas, cosas que salgan de nuestro corazón, cosas limpias, cosas sanas. Dice, ¿de dónde provienen las guerras? ¿De dónde provienen? Del mundo. Pero las cosas que provienen de Dios son limpias, certeras, puras y seguras. Y cuando Dios dijo de su palabra que nosotros somos la sal, es porque así es. Dios creó con el poder de su boca. Dios sanó con el poder de su boca. Y cuando Dios dijo que usted y yo somos sal, es porque lo somos. Una cosa es que lo creamos. Así que hoy, hermanito, agarre su salero, deposítese en él y empiece a sazonar su vida. Empiece a curar, a sanar heridas, a conservar, a perseverar, a ayudar a su prójimo, a amar a su esposa, a amar a sus hijos. Empiece a amar a la iglesia, a no estar frío, porque la sal rompe el hielo, lo deshace. Si usted se siente frío es porque no está haciendo sal, hermano. Usted tiene que depositarte, no sea una sal como estatua que no oye, que no ve, que no escucha, que no anda. Al contrario, deje de ver las cosas de esta tierra y busque lo que es más valioso para Dios. Cuando usted se presente delante de Dios, va a decir, Señor, mira, aquí están. Estuve predicando en 4 iglesias, recorrí África, todos los continentes. No, el Señor te va a ver y decir, tú eres sal, ven para acá.
No va a haber títulos, no va a haber tiempo, no va a haber edad, porque eso para Dios no vale. Vuestras cartas de recomendación, la Biblia dice que somos nosotros mismos, cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Por eso la iglesia dice que cuando venga el rapto, ¿qué va a recoger Dios? Su Espíritu. No va a decir el Señor, a ver, hey, tráete tu carro, tráete tu título. Por eso le decía a la mujer de Lot, deja todo, no mires atrás. No desees llevarte algo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda a causa de mí, la va a hallar. Hoy la gente dice que tú ya no tienes vida. Mis amigos eso me dicen muchas veces. Es que tú ya ni vida tienes, trabajo, la iglesia. Quiero decirle que tengo más vida que ellos. Porque la vida se llama Cristo. Cada parte, cada minuto que pasamos en este calor encerrados, en esta congregación, en este pequeño espacio, hermanos, estamos recibiendo vida en abundancia para nosotros. Así que hoy, llénese de vida. Llenarse de vida no es conocer todo lo que el mundo ofrece, no. Llenarse de vida es conocer a nuestro Dios, todo lo que quiere hacer con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor, en esta hora. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque